Cuando ocurre un daño en el corazón, cuando hay una insuficiencia cardíaca, puede ser por una isquemia, por una deficiencia o insuficiencia valvular, o casos de trombosis coronaria. Una pregunta, ¿no vamos a ver el tema de edema en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Pero ya hemos hablado de este tema de edema en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Ayer en la anterior clase hemos estado hablando ayer, ¿no? Sí, de cómo estos pacientes, cuando sube la presión en la aurícula, sube la presión también en el sistema venoso, sube la presión en los capilares y se presenta el edema. Esto es cuando fracasa el mecanismo de retención de líquidos a nivel del riñón. Este mecanismo fracasa porque el corazón es insuficiente. Y de hecho hemos hablado de la insuficiencia cardíaca no compensada. Como la insuficiencia cardíaca no compensada aumenta la presión en la aurícula derecha, disminuye y no aumenta el gasto cardíaco hasta que el corazón se agota, termina disminuyendo el gasto cardíaco y la presión en la aurícula derecha aumentando hasta unirse a la presión media de llenado sistémico, ¿no? Entonces, creo que hemos hablado suficiente del edema. También hemos dicho que en el corazón izquierdo se presenta un edema pulmonar y en el corazón derecho un edema sistémico. Bien, entonces ahora vamos a ver lo de la reserva cardíaca, ¿no? Este es un porcentaje máximo que el gasto cardíaco puede aumentar por encima de lo normal. En el adulto sano tenemos unos 300 a 400%, lo que les decía hace un momento. Podemos perfectamente, y un joven que está en la plenitud, digamos, de su capacidad física, puede llegar hasta 400% a utilizar un 400% de reserva cardíaca cuando hace un ejercicio intenso, ¿no? Sin necesidad de ser atleta. Ahora, aquí en este gráfico podemos ver los adultos sanos, normales, que no tienen ningún tipo de enfermedad, tienen una reserva cardíaca entre los 300 y 400. Un atleta puede llegar a 600%, es decir, tener una mayor todavía reserva cardíaca para poder utilizar cuando los esfuerzos físicos son, digamos, intensos. Bien, por otro lado, la reserva cardíaca entonces va a disminuir en la insuficiencia cardíaca cuando el corazón es insuficiente, puede ser por una enfermedad coronaria, por una trombosis coronaria. La difteria también le da mucho el gasto cardíaco, al final agota al corazón y puede disminuir la reserva cardíaca. La deficiencia valvular media o la deficiencia valvular severa van a disminuir esta reserva cardíaca. Finalmente no va a haber ya reserva cardíaca. Es fácil hacer un diagnóstico de reserva cardíaca. Se puede utilizar la prueba de esfuerzo, una prueba que tiene una cinta sin fin y donde se pide al paciente que camine, luego corra, se ponen grados de dificultad a la actividad física y se observa la capacidad que el paciente tiene de mantener un ejercicio y de incrementarlo, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Luego, también, si no se tiene esta prueba de esfuerzo, se puede utilizar unas escaleras, pedir al paciente que suba y baje unas escaleras rápidamente o a la capacidad que él tenga, y se puede ver si subiendo y bajando, por ejemplo, de un piso a otro, el paciente
molestia, ¿no? Entonces, quiere decir que el corazón está respondiendo y tiene la reserva cardíaca adecuada. Desde luego, a prueba de esfuerzo, porque ahí tenemos el informe de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, del electrocardiograma, que también sale mientras el paciente está haciendo la prueba de esfuerzo. De hecho, también podemos hacer todas estas pruebas haciendo la prueba de esfuerzo, tomando la presión, la frecuencia cardíaca del paciente antes de subir gradas o bajar gradas, y podemos ver además la sintomatología, ¿no? Cuando no hay reserva cardíaca, entonces estos esfuerzos pueden llevar a una disnea inmediata, ¿no? Es decir, el corazón no tiene capacidad de bombear sangre hacia la circulación y el paciente empieza a sentir una sed de aire, una desesperación por respirar. Eso se llama disnea, ¿no? Dificultad enorme para proveer de oxígeno a los tejidos. Luego, un cansancio muscular extremo. El paciente empieza a sentir que los músculos están cansados e incluso le duelen, ¿no? ¿Por qué? Porque estos músculos que están en actividad entran en isquemia. Luego, y hay un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca puede aumentar el doble o más, de 100 a 150%, porque como quiera que no llega sangre a la circulación, y en especial a los tejidos que están en actividad, entonces el sistema simpático responde activando los reflejos simpáticos para aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Bien, entonces hasta aquí el anterior tema. Ahora vamos a ver el último tema de circulatorio, que son válvulas y tonos cardíacos. Vamos a ver la dinámica de las cardiopatías valvulares y rápidamente empezaremos con un repaso de las válvulas cardíacas. Saben, tenemos entre la aurícula y el ventrículo una válvula, un par de válvulas entre las dos aurículas y los dos ventrículos. Estas son las válvulas auriculoventriculares, la mitral en el ventrículo, entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y la tricúspide entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Estas dos válvulas tienen como función impedir el flujo retrógrado de sangre, ¿no? Normalmente la sangre tiene que circular desde la aurícula hacia el ventrículo, eso es lo normal, es una circulación anterógrada, se dirige hacia adelante, la aurícula al ventrículo. Cuando eso es normal que estos dos pares de válvulas se abran durante la diástole, ¿no? Durante todo el periodo de la diástole ventricular, estas dos válvulas están abiertas, la sangre fluye desde la aurícula hacia los ventrículos hasta que llega el periodo de contracción isovolumétrica ya en la sístole. Cuando empieza el periodo de contracción isovolumétrica, la presión en el ventrículo crece y estas válvulas se cierran. Este cierre tiene que ser hermético, así, gracias a ese cierre hermético de las válvulas, se impide que la sangre vuelva desde el ventrículo hacia la aurícula, y más bien esa presión abre las válvulas aorta o pulmonar, dependiendo del ventrículo. Estas son las otras dos pares de válvulas, la aórtica y la pulmonar, que se encuentran en la arteria aorta y en la arteria pulmonar. ¿Qué hacen las válvulas aórtica y pulmonar? Impiden el flujo retrógrado de la sangre desde la arteria aorta hacia el ventrículo y hacia el ventrículo izquierdo, y desde la pulmonar hacia el ventrículo derecho. También sabemos que durante la sístole la presión en el ventrículo crece, en
el ventrículo derecho hasta llegar a los, en el ventrículo izquierdo hasta los 80 milímetros de mercurio y en el ventrículo derecho hasta los 8 milímetros de mercurio. Estas dos presiones abren las dos válvulas. La presión en el ventrículo izquierdo abre la válvula aórtica y empieza el periodo de eyección. Durante todo el periodo de eyección, la sangre sale desde el ventrículo hacia la arteria aórtica. Lo mismo ocurre en el ventrículo derecho, ¿no? La sangre sale durante el periodo de eyección desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Una vez que termina el periodo de eyección y empieza el periodo de relajación isovolumétrica, la presión en los ventrículos cae hasta cero. Entonces hay un flujo retrógrado desde las arterias que tienen una presión alta. De hecho, la arteria aorta tiene una presión de 80 milímetros de mercurio, ¿no?, al finalizar el periodo de contracción isovolumétrica. Entonces, al finalizar el periodo de relajación isovolumétrica, la arteria aorta tiene 80 milímetros de mercurio y el ventrículo 0 milímetros de mercurio. Entonces la sangre intenta volver hacia atrás, hacia el ventrículo. Este movimiento de la sangre es el que cierra la válvula aórtica, y este cierre es también hermético, impide que no haya, o sea, que no refluya ni un foco de sangre hacia el ventrículo, porque es un cierre totalmente hermético. La sangre queda en la aorta y se mantiene la presión de 80 milímetros hasta el próximo periodo de eyección. Bien, lo mismo ocurre en la pulmonar, donde la presión durante el periodo de eyección puede subir hasta 25 milímetros de mercurio y durante la diástole va a mantenerse en 8 milímetros de mercurio. Esa presión 8-0 que cae en la diástole en el ventrículo puede hacer que la sangre refluya desde la pulmonar hacia el ventrículo derecho. La válvula pulmonar se cierra y evita el flujo retrógrado. Entonces, esas son las características de las válvulas, ¿no? Ahora, y sus funciones. Ahora, nosotros cuando escuchamos el corazón, vamos a escuchar que el corazón produce sonidos audibles, ¿no? Es un órgano que nosotros, con solo acercarnos al tórax de una persona, podemos escuchar estos sonidos que que se producen en el corazón. Estos sonidos, los tonos cardíacos, se producen debido al cierre de las válvulas. Cuando las válvulas se cierran es cuando se produce un sonido, ¿no? Luego, cuando las válvulas se abren, no vamos a escuchar ningún tipo de sonido desde el punto de vista fisiológico y normal, ¿no? Entonces, si aquí tenemos en este fonocardiograma, ¿no?, porque estamos hablando de sonidos, entonces estos son sonidos que se reproducen en un papel de registro. Podemos escuchar y registrar, ¿no?, un primer tono cardíaco al principio de la sístole, un segundo tono cardíaco al finalizar la sístole. Estos dos son los dos tonos principales, el primer y el segundo tono. También vamos a encontrar durante la diástole el tercer e incluso un cuarto tono cardíaco. Pero estos tonos diastólicos, el tercer y el cuarto, son inaudibles para el oído humano. Están por debajo del nivel de decibeles que puede captar un oído humano sin ayuda de un aparato, digamos, que tenga mayor sensibilidad de registro, ¿no? Generalmente el tercer y el cuarto tono se los puede registrar en un fonocardiograma. Pero desde el punto de vista de la audibilidad, podemos escuchar perfectamente el primero y el segundo tono cardíaco.
podemos escuchar simplemente de acercar nuestro, no sé, aquí, nuestro oído al tórax del paciente, y estos ruidos, estos tonos cardíacos están dentro de un nivel de audibilidad o un umbral de audibilidad del susurro, ¿no? Es como cuando hablamos en susurro, con voz muy baja, una persona puede escuchar siempre y cuando se acerque a unos cuantos centímetros de nuestra boca, esa persona puede oír lo que le estamos comentando en susurros, ¿no? Si se aleja, ya no va a escuchar. El nivel de los tonos cardíacos está a ese nivel. Fíjense, está entre unos 40 y 520 ciclos por segundo de audibilidad, de ondas gamma de audibilidad, ¿no? En esta gráfica podemos ver, este es el nivel de audibilidad de los murmullos, y aquí arriba, ya con mayores decibeles, ¿no? Y mayores ciclos por segundo, está el área de, digamos, la conversación. Cuando conversamos, sin alzar la voz, solamente conversando entre dos personas, podemos escucharnos perfectamente a este nivel de audibilidad. Cuando estamos hablando de susurros, a este nivel. Este mismo nivel de audibilidad, este umbral de audibilidad, tienen los tonos cardíacos. Por eso es que necesitamos pegar nuestro oído al tórax para poder escuchar los tonos o los sonidos que se producen en el corazón. Antiguamente, los primeros médicos que empezaron a dar una importancia clínica y semiológica a los tonos cardíacos, escuchaban poniendo el pabellón, la oreja, ¿no? Apoyando al tórax del paciente para poder escuchar los tonos. Luego ya Laennec, un médico francés, fue el primero que, digamos, inventó, digamos, el estetoscopio o fonendoscopio. Pero vean, él solamente lo que hizo, un día estaba con unas hojas de la historia clínica de un paciente, y lo que hizo fue doblar, o sea, enrollar las hojas y formar un tubo con las hojas, y en un extremo del tubo aplicó el oído y en el otro sobre el corazón o sobre el pulmón del paciente, y observó que los ruidos se podían escuchar, o los tonos estos se podían escuchar con mucha mayor claridad, ¿no? Entonces ese es el origen de los fonendoscopios, ¿no? Después estos médicos de la Escuela de París empezaron a fabricar ya aparatos mucho más, digamos, sólidos, pero que eran solamente un tubo hueco donde podían acomodar con facilidad la oreja y al otro lado al cuerpo del paciente, y fueron esos los primeros fonendoscopios. Luego ya el fonendoscopio ha evolucionado, ahora tenemos fonendoscopios que tienen membranas o campanas y los tubos con el mismo principio que el estetoscopio de Laennec. Es el tubo que conduce el sonido, que se amplifica en la campana o en la membrana que está en este extremo, y que llega directamente a través de unos audífonos hacia nuestros oídos, ¿no? Bien, estos dos tonos, el primer y el segundo, podemos escuchar con un fonendoscopio o un estetoscopio, que también se llama. Ahora, ¿cuáles son los tonos cardíacos normales? Tenemos estos dos tonos que son muy audibles y que hay personas que pueden escuchar su propio sonido de su corazón, ¿no? De noches de silencio, momentos de mucho silencio. Entonces son bastante audibles.
Para la tortilla voy a comer. Cuando escuchamos entonces un corazón normal, vamos a escuchar un sonido que se puede describir como un lu, du. En realidad estos son voces inglesas, o sea, sajonas, son estas voces y son como lab, dab, ¿no? Bien, una mejor onomatopeya a mi juicio es esta de tunta, ¿no? Es como suenan los dos tonos cardíacos, el primero tun, el segundo ta, ¿no? Ahora, si el primer tono, el lu o el tun, se asocia al cierre de las válvulas auriculoventriculares, al comienzo de la sístole, en este momento cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Estas válvulas auriculoventriculares, como ustedes saben, son válvulas que están formadas por valvas muy flexibles, de una película delgada, están sujetas en un anillo fibroso y resisten una gran presión y pueden resistir esta gran presión debido a que estas válvulas están sujetas a las paredes musculares del ventrículo por los músculos papilares o cuerdas tendinosas, ¿no? Entonces, cuando el ventrículo empieza el periodo de contracción isovolumétrica y se cierra la válvula auriculoventricular, la presión, fíjense, en milisegundos aumenta de 0 a 80, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando las válvulas se cierran porque tienen que impedir el flujo retrógrado de la sangre hacia la aurícula y la vibración de las paredes del ventrículo, la vibración de la propia sangre, de las cuerdas tendinosas, hace que se produzca este ruido, ¿no? El segundo tono es el du o dab, ta o ta, ¿no? Para mí, como les digo, una mejor onomatopeya es esta ta. Este se produce al final de la sístole, justamente cuando se cierran, aquí al final de la sístole, justo cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. Estas dos válvulas están sujetas en un anillo fibroso. Estas dos válvulas están diseñadas para resistir mucha fricción y mucha presión, enormes presiones ahí entre la aorta y el ventrículo. Entonces, cuando se produce el flujo retrógrado de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo, hay una presión enorme que tiene que resistir la válvula para impedir que la sangre vuelva al ventrículo precisamente, ¿no? Entonces, el cierre de esta válvula sobre un anillo fibroso y con una retorno de la sangre violento, rápido, hace que se produzca este segundo tono, ¿no? Entonces, el primer tono, recuerden, está asociado al cierre de las válvulas auriculoventriculares al comienzo de la sístole, y el segundo tono al cierre de las válvulas semilunares, tanto de la aorta como de la pulmonar, al final de la sístole. Ahora, estos tonos son diferentes, cada uno va a tener sus propias características. De hecho, las estructuras valvulares son muy diferentes. La una está entre la aurícula y el ventrículo, tiene las cuerdas tendinosas, el anillo fibroso no es tan macizo como el de la aorta o de la pulmonar. Las mismas valvas son mucho más flexibles, hay las cuerdas tendinosas que están sujetas a las paredes musculares de los ventrículos. Entonces aquí hay unas características anatómicas que van a producir un ruido, un tono diferente, ¿no? Entonces, el primer tono mide 0,14 segundos y el segundo 0,11 segundos. El primer tono es, digamos, más largo, el tum, ¿no? Tum, y el segundo más corto, ta. Además,
este es un tono vibrante, ¿no? Tiene mayor frecuencia, ¿no? Un sonido más grave. En cambio, el segundo tono es más corto, tiene una frecuencia menor también y es agudo y seco, ¿no? Entonces son dos tonos que perfectamente los podemos identificar porque tienen cualidades audibles diferentes, tanto en el tiempo en que se van a producir, con el periodo de tiempo que duran, el tipo de frecuencia en decibeles que tienen, la característica del sonido, uno es grave, el otro es más agudo, ¿no? Uno es vibrante y el otro es seco, un golpe seco. Entonces son características que realmente hacen que estos dos tonos sean muy diferentes. Incluso, fíjense, la gráfica, podemos observar que es mayor la duración del primer tono, la frecuencia del tono también es mayor, y en cambio la duración y la frecuencia del segundo tono es menor. Va a ser, perdón, la frecuencia del segundo tono va a ser mayor que el primer tono, y la duración es menor, en cambio es mucho más corto el segundo tono, 0,11 segundos. Bien. Entonces son dos tonos que se pueden escuchar. Ustedes, si tienen fonendoscopio, pueden practicar, escuchar con sus familiares, sus compañeros, escuchen ustedes sus propios tonos y van a ver qué diferentes es que son. En práctica también se va a ver este tema de los tonos cardíacos. Ahora, hay un tercer y un cuarto tono que, como les decía, son inaudibles, o sea, no se escuchan con el fonendoscopio, mucho menos directamente aplicando el oído. Necesitamos el fonocardiograma, este aparato que sí puede percibir estos tonos que tienen unas frecuencias bastante bajas, ¿no? Y el tercer tono se va a producir en el tercio medio de la diástole. Estos dos tonos son diastólicos, se producen durante la diástole, y aquí se produce este tono por la oscilación de la sangre que fluye por las paredes de los ventrículos desde las aurículas. ¿Recuerdan? Entre el primer tercio y el tercer tercio de la diástole hay un periodo el segundo tercio de la diástole, ¿sí? O tercio medio, ¿no? Que está exactamente a la mitad de la diástole. Ahí la sangre en el primer tercio ya ha pasado el 80%, y en el tercer tercio se va a contraer la aurícula. Entre estos dos periodos hay un momento en el que la sangre fluye simplemente por las paredes de las aurículas o de los ventrículos, perdón, y estos ventrículos están a medio llenar, ¿no? Si este es el ventrículo y la sangre está viniendo desde la aurícula, en el primer tercio se ha llenado con el 80% de la sangre. Entonces, en el tercer tercio va a terminarse de llenar, pero en este tercio hay un paso de la sangre, ¿no? Lento, que fluye por las paredes en realidad del ventrículo y choca contra la sangre que está ya en el ventrículo, ¿no? Y aquí esto es lo que produce el ruido, el descenso de la sangre, y que llega hasta el 80% que ya está en el ventrículo, y eso es lo que va a producir. Además, es muy corto el ruido y de muy baja frecuencia. Y finalmente el cuarto tono se produce cuando se contraen las aurículas y pasa el resto de la sangre, y este es mucho más débil todavía, de menor frecuencia, y
aquí solo el fonocardiograma y puede incluso no llegar a captar un fonocardiograma dependiendo del corazón. Este ruido, o sea, son ruidos que no diríamos, están presentes en el corazón, pero que en realidad no son auscultables. Desde el punto de vista fisiológico o normal e incluso clínico, no tienen mayor significación. Bien, entonces aquí tienen la gráfica de Huygens y pueden observar el momento en el que se produce el primero y el segundo, el tercero, y aquí sería el cuarto tono, ¿no? Estos dos son audibles por su frecuencia y son extremadamente útiles para la exploración y la semiología del corazón, a tal punto que todo paciente o todo médico clínico general lo que hace es, una de las rutinas es escuchar los tonos cardíacos cuando tiene un paciente, ¿no? Bien. Entonces, cuanto más en enfermedades que tengan que ver con el músculo cardíaco. Bien, ahora, estos tonos son útiles porque nos permiten percibir las características de normalidad y también de anormalidad del corazón. Y para que estos tonos nos den información útil, tienen que ser recogidos en lugares anatómicamente relacionados con el funcionamiento del corazón. Entonces, hay que auscultar el corazón en 4 áreas. No es solamente poner el fonendoscopio en el precordio y escuchar lo que suene. Eso sí, se puede hacer si es que solo queremos escuchar al corazón, pero cuando ya se hace una exploración semiológica, ¿no? Entonces hay que respetar estas áreas de auscultación. Son 4 áreas que brindan información sobre el funcionamiento de cada una de las válvulas. Está el área aórtica, que se sitúa en la parte alta a lo largo de la arteria aorta. Entonces, esta área aórtica nos va a dar información sobre el funcionamiento de la válvula aórtica. El área pulmonar se sitúa a lo largo de la arteria pulmonar y nos va a dar información sobre el funcionamiento de la válvula pulmonar. El área mitral se sitúa sobre la punta del ventrículo izquierdo y nos está dando información sobre el funcionamiento de la válvula mitral. El área tricúspide se sitúa sobre el ventrículo derecho y nos va a dar información sobre el funcionamiento de la válvula tricúspide. Cuando auscultamos el corazón, además de la frecuencia, el ritmo que vamos a recoger cuando escuchamos los tonos cardíacos, lo que estamos en realidad auscultando es el funcionamiento de las válvulas. Si las válvulas están funcionando adecuadamente. Si escuchamos el tum-ta, 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 tum-ta característico, quiere decir que las válvulas están cumpliendo con su función, ¿no? Que no hay alteraciones a nivel de la válvula. Ahora, ¿dónde se encuentran exactamente ubicadas estas, desde el punto de vista topográfico, anatómico, topográfico, estas áreas de auscultación? Entonces, cada válvula va a tener un área donde vamos a auscultar y vamos a ver si está funcionando o no normalmente.
primero tenemos el área aórtica, como ustedes pueden ver, está aquí, en el segundo espacio intercostal, borde external derecho. Y lo que pasa es que la aorta sale así, y es el callado, ¿verdad? Desde el ventrículo y un poco así, ¿no? Entonces, cuando auscultamos aquí, estamos oyendo lo que está pasando en la válvula aórtica. Luego, el área pulmonar, y desde el corazón derecho, en realidad, pero fíjense, hacia atrás y hacia la izquierda está saliendo la arteria pulmonar, que tiene un recorrido corto, y aquí se va a dividir el pulmonar derecha y pulmonar izquierda, ¿no? Entonces, ven, desde aquí tiene un recorrido así podría estar, en ese sentido, ¿no? La arteria. Entonces, es aquí donde vamos a oír el funcionamiento de la válvula. Parece el ventrículo izquierdo que manda la sangre hacia la aorta, deberíamos escuchar en el lado izquierdo, pero no, la escuchamos en el lado derecho a la válvula aórtica que está viniendo, que está separando el ventrículo izquierdo de la aorta. Y esto es por este recorrido que tiene la aorta. Y la pulmonar, el recorrido. Luego está el área, el área pulmonar es el segundo espacio intercostal izquierdo, entonces, borde external, ¿no? Y la aórtica, el segundo espacio intercostal, pero en el borde external derecho. Luego está el área mitral. El área mitral está en el cuarto espacio intercostal, línea media clavicular, ¿no? Encontramos el cuarto espacio intercostal, línea media clavicular. Aquí, ¿no? Aquí está ubicado, más o menos en esta forma, en la punta del corazón, ¿no? Hasta aquí llega la punta. Entonces, lo que estamos escuchando es el funcionamiento de esta válvula, de la válvula mitral. Y el foco coárea tricuspidea está en la base del apéndice sifoides, encima del corazón derecho, y lo que estamos escuchando es el funcionamiento de la válvula tricuspidea. Bien, entonces esas son las características de estas zonas de interpretación. Bien, aquí tenemos un fonocardiograma donde podemos observar los tonos del corazón. A nos muestra un tono normal, ¿verdad? Primer ruido al principio de la sístole, segundo ruido al finalizar la sístole, tercer ruido al empezar el tercio medio de la diástole, y el cuarto tono atrial es cuando se contrae la aurícula en el tercer tercio de la diástole, ¿no? Entonces, ahora, estos son los ruidos normales, pero estos ruidos, cuando se altera el funcionamiento de una válvula, cuando una válvula sufre algún tipo de lesión o alteración, podemos escuchar, bueno, para empezar, la válvula no va a funcionar adecuadamente y va a producirse entonces un ruido diferente del normal, ¿verdad? Esta es cuando hay una estenosis aórtica. Podemos escuchar este tono durante toda la sístole, ¿no? Un tono fuerte, ¿no? Como escuchamos que salga vapor de agua a gran presión o la propia agua a gran presión, ¿no? Luego también tenemos en la insuficiencia mitral un tono sistólico, ¿no? Más agudo, ¿no? Pero durante toda la sístole también. Luego, durante la insuficiencia aórtica, más bien tenemos un tono durante toda la diástole, y también durante la estenosis mitral va a haber un tono que va a ocupar gran parte de
diástole. Finalmente, cuando hay la persistencia del conducto arterioso, vamos a escuchar, fíjense, prácticamente el corazón funcionando y un soplo. Estos tonos alterados se llaman soplos, fíjense, durante toda la diástole, sístole y durante toda la diástole, ¿no? Son características. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Una válvula tiene un anillo fibroso, ¿no?, en el que se asientan las válvulas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué sucede? Estos anillos y estas válvulas, las valvas, en realidad pueden alterarse. Hay una enfermedad, una infección, cuando hay una infección por Streptococcus aureus, estafilococo, pero no es estafilococia, esta puede afectar el anillo, y en realidad más que nada va a ser una lesión que va a producirse por la respuesta inmunológica del organismo. ¿Y qué va a ocurrir? Va a producir una lesión, puede producir en los bordes de las válvulas, ¿no? Esta lesión primero es una lesión, ¿no?, una irritación, una ulceración puede llegar a ser. Luego este tejido se cicatriza, ¿no? Hay un tejido cicatrizal en este borde. ¿Y qué va a ocurrir? Este borde, al cicatrizarse, se va a retraer, se va a hacer más angosto, más estrecho. Entonces, cuando ocurre esta situación, estamos hablando de una estenosis, ¿sí? Se vuelve más estrecho el anillo de la válvula, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando escuchamos este soplo, vean, ve que es de la estenosis aórtica durante toda la sístole. ¿Qué es lo que pasa? El ventrículo tiene que esforzarse más para poder enviar toda la sangre hacia la aorta, porque se ha reducido el diámetro de la válvula. Ya conocemos la ley de la cuarta potencia, que si el diámetro se reduce, se va a reducir el caudal. Entonces va a salir menos cantidad de sangre, y el ventrículo va a ejercer una presión alta, y entonces la sangre va a salir eyectada con mayor presión, y eso es lo que produce este ruido, como una manguera de agua que estuviéramos liberando el agua a gran presión, o también desde una válvula donde escapa el vapor, ¿no?, de una cámara, de una caldera donde hay vapor concentrado. Entonces vamos a escuchar el mismo tipo de sonido, ¿no? En la estenosis mitral también vamos a escuchar, ¿vean?, un sonido parecido, pero esto se va a producir en la diástole, y en especial, fíjense cuándo, en el tercer periodo de la diástole, cuando la aurícula se contrae, porque al principio, en el primer tercio de la diástole, aquí solamente se abre la válvula y pasa toda la sangre, pero no pasa toda la sangre también que debería pasar, no pasa el 80%, porque hay un diámetro menor, normalmente pasa el 80%, entonces va a quedar algo de sangre, de más que el 20% en la aurícula. Entonces sí, la aurícula va a tener que esforzarse más para hacer pasar esos 20%, 30 o 35%, que dependiendo de la estenosis, ¿no es verdad? Y al contraerse la aurícula, va a producir este ruido del paso de la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿no?
por un agujero estrecho, que es el de la mitral, ¿verdad? Estamos viendo que una estenosis lo que trae como consecuencia es una retracción del tejido fibroso de la válvula, entonces se vuelve más pequeño. Además, no solamente más pequeño, este tejido que ha sustituido al tejido fibroso, ese tejido cicatrizal, va a producir un endurecimiento del anillo. Estos anillos, aunque son muy firmes, muy resistentes, tienen un nivel de distensibilidad cuando están funcionando normalmente. Cuando ocurre esta estenosis, esa distensibilidad desaparece. Entonces al corazón le cuesta más inyectar sangre hacia el ventrículo. En especial son audibles estos soplos, estos ruidos anormales que se llaman soplos, en el corazón izquierdo, en el ventrículo izquierdo, porque en el ventrículo izquierdo se produce una mayor presión. Entonces, a presiones tan altas podemos escuchar estos ruidos que se van a percibir o que se van a producir. Bien, ahora, ¿qué es una insuficiencia? Una insuficiencia va a estar cuando son los bordes de las valvas los que se lesionan. Estos bordes, aquí ocurre la lesión. Estos bordes, en un momento dijimos, tienen que cerrar herméticamente para que no haya un reflujo. Pero ¿qué pasa si hay un tejido cicatrizal, hay contracturas? Entonces va a quedar, fíjense, los bordes de la valva alejados, además produciéndose espacios importantes, y cuanto mayor sea el daño, puede ser mayor todavía la retracción del borde de la válvula, y fíjense, todo este espacio va a quedar sin cerrar. Entonces, por eso se llaman insuficientes estas válvulas, no son suficientes para detener el flujo retrógrado. ¿Y cuándo se producen? ¿Ven? Si es en la válvula mitral, lo vamos a escuchar durante la sístole. ¿Por qué? Porque durante la sístole el ventrículo se contrae para inyectar la sangre hacia el ventrículo, hacia la aorta. Pero, vean, va a inyectar sangre hacia la aorta este ventrículo, ¿no es verdad? Pero también va a mandar un flujo retrógrado por este espacio que no está cerrando herméticamente, va a mandar sangre hacia la aurícula, ¿no? Entonces podemos escuchar cuando la sangre que pasa por esta válvula que debería estar cerrada, ¿no es verdad? Tiene una abertura, la sangre va a pasar a gran presión, ¿no? Hacia la aurícula, y vamos a escuchar este ruido, ¿no? Durante la sístole. Ahora, si este problema es en la aorta, entonces la regurgitación o insuficiencia aórtica la vamos a escuchar durante la diástole, porque durante la diástole es que la válvula aórtica tiene que impedir el flujo retrógrado de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo. Entonces, cuando la válvula debería estar totalmente cerrada, hay 80 milímetros de mercurio de presión diastólica en la aorta, entonces esa presión va a hacer que la sangre fluya hacia el ventrículo, tenga este flujo retrógrado hacia el ventrículo, y va a pasar por este agujero, por este orificio estrecho que está dejando la válvula pasar la sangre, y vamos a escuchar entonces, vean, un soplo, un ruido también a presión, como la presión, ¿no? como se eliminara agua o vapor a presión,
durante toda la diástole. Entonces, tenemos básicamente estas alteraciones. Cuando ustedes lleguen a semiología el próximo año, algunos los llaman soplo telediastólico, telesistólico, ¿no? En fin, diferentes y variaciones de los soplos, pero lo importante es que ustedes sepan que cuando hay una estenosis aórtica, va a haber un soplo que se va a presentar durante la sístole. Durante la insuficiencia mitral vamos a tener también un soplo que se va a presentar durante la sístole, cuando el ventrículo se está contrayendo. Si hay una insuficiencia aórtica, vamos a tener un soplo durante la diástole, ¿no? Porque en este momento el ventrículo se está relajando y debería recibir sangre desde la aurícula. Sin embargo, también está pasando sangre a una presión mucho más elevada de la aurícula. La sangre de la aurícula al ventrículo pasa por una diferencia de presión de 4 o 6 milímetros de mercurio. La aurícula tiene 4 o 6 y el ventrículo 0. Pero si está retornando la sangre desde la aorta hacia el ventrículo por esta lesión, ¿no? por este espacio que no está cerrando adecuadamente, la presión en la aorta es 80 y en el ventrículo 0. Entonces está pasando sangre a gran presión y produciendo este ruido durante la diástole. Y también durante la estenosis mitral, cuando la mitral está estenosada, ¿verdad? Y no pasa la cantidad adecuada de sangre durante la diástole desde el ventrículo, desde la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, ¿no? En el primer tercio de la diástole no va a pasar el 80%, va a quedar más del 20% en la aurícula por esta ley de la cuarta potencia. Y durante la contracción de la aurícula sí va a intentar pasar toda la sangre que está en la aurícula, y entonces aquí sí se va a crear una presión un poco mayor en la aurícula que va a producir, que va a hacer que la sangre pase rápidamente y a chorro hacia el ventrículo, y entonces se escucha este ruido, ¿no? Bien, entonces son las características de los tonos cardíacos. Bueno, entonces hay el soplo sistólico de la estenosis aórtica, el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica, soplo sistólico de la insuficiencia mitral, y diastólico de la estenosis mitral, ¿no? Luego, bien, entonces son esas las características de los tonos cardíacos y de estas alteraciones que se pueden dar a nivel de los tonos durante la insuficiencia o la estenosis, ¿no? En la estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo no se puede vaciar completamente cuando se contrae. En la insuficiencia, el flujo de sangre va a volver hacia el ventrículo. Y vean qué va a ocurrir aquí, ¿no? Si este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y esta la aurícula izquierda. Aquí está la válvula mitral. Y aquí, pongamos, solo por esquematizar, está la válvula aórtica. En la estenosis aórtica, el ventrículo va a hacer un esfuerzo por enviar toda la sangre, los 70 ml de sangre, ¿verdad?, hacia la aorta. Sabemos que
Empezaremos desde un principio. Cuando termina la diástole, el volumen telediastólico es de 120 ml. Durante la sístole tienen que pasar 70 ml hacia la aorta y quedar 50 en el ventrículo. Este es el volumen sistólico y este es el volumen telesistólico. Ahora bien, ¿qué pasa si este orificio se estenosa, se hace más angosto, disminuye su diámetro? El volumen de sangre va a ser menor. Y vean que en vez de que pasen los 70, van a pasar 60 ml. Ya va a haber aquí una disminución del volumen sistólico, ¿verdad? Y estos 60 van a condicionar que aquí queden 60 ml más, 10 más de lo que normalmente deberían quedar. Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir? Este ventrículo va a empezar a esforzarse más para poder enviar toda la sangre, pero el orificio estrecho, que además no se distiende porque ya está cicatrizado, ese orificio estrecho impide el paso de la sangre desde el ventrículo hacia la aorta, y el ventrículo se esfuerza más y esto hace que se hipertrofie el músculo ventricular, el corazón va a crecer entonces, pero no va a tener mucho éxito porque este orificio no va a hacerse más amplio, ¿verdad? Entonces vamos a entrar también en una dinámica de ir caminando hacia una posible insuficiencia cardíaca, porque este corazón, a pesar de esforzarse, no va a poder cumplir con su función de bomba. Va a quedar una mayor cantidad. Pero este problema, si aumenta, ¿no? Y puede hacer que el retorno venoso, es decir, para empezar, la sangre de la aurícula, que debería pasar 70 ml también, ¿no? Porque todo lo que el ventrículo llega del retorno venoso, el corazón lo bombea mediante el gasto cardíaco. Bien, todo el retorno venoso tiene que ser enviado hacia la circulación. Aquí llega a 70 ml, pero no están pasando los 70, solo 60, quedan 10. Y entonces 10 más 70, 80. Y así puede empezar a aumentar el volumen no solamente del ventrículo, sino también de la aurícula. Y si aumenta el volumen en la aurícula, va a aumentar la presión en la aurícula. Si aumenta la presión en la aurícula, puede aumentar la presión en las venas. Y si aumenta la presión en las venas, va a aumentar en los capilares alveolares. Y si aumenta la presión en los capilares alveolares, edema de pulmón. ¿Entiendes? A ver, ¿te puede ayudar? Esta estenosis aórtica, ¿no? Más grave todavía es la insuficiencia aórtica. Esta es el ventrículo eyecta los 70 ml, pero van a retornar dependiendo del grado de insuficiencia. Si no cierra herméticamente la válvula, si es un grado pequeño de insuficiencia, retornarán 10 ml durante toda la diástole, va a volver sangre desde la sumados los 70 ml que están viniendo de la aurícula, más estos 10 que están retornando, más los 50 de volumen telesistólico, vamos a ver que va a aumentar también el volumen aquí, ¿no? Ahora, si la insuficiencia es mayor, puede volver mayor cantidad de sangre, ¿no? Ya no solamente 10 ml de los 70, pueden volver 20, 30 o qué sé yo, cantidad grande de sangre si esta insuficiencia es marcada, ¿no? Entonces, recuerden, la diástole es más larga incluso que la sístole. Entonces, durante la diástole hay un tiempo que va a volver esta sangre hacia el ventrículo y puede llegar a sumar un volumen grande. ¿Y qué va a ocurrir?
eso va a repercutir en la aurícula izquierda, necesariamente tiene que repercutir. No va a poder pasar todo el retorno venoso, pero va a aumentar la presión en la aurícula izquierda, y si aumenta la presión en la aurícula izquierda va a haber un estancamiento de sangre en las venas y va a aumentar la presión venosa, y si aumenta la presión venosa va a aumentar la presión en el capilar alveolar y el edema agudo del pulmón se puede formar rápidamente. ¿Vean? A nivel del ventrículo izquierdo, estas insuficiencias o estenosis valvulares pueden conducir rápidamente a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y desarrollar un edema de pulmón, ¿no? Lo mismo va a suceder con una insuficiencia mitral, cuando la mitral o una estenosis mitral, lo mismo, ¿no? ¿Vean? En vez de que pase toda la sangre, una estenosis, aquí la válvula se ha contraído, ¿verdad? La válvula mitral va a ser más angosta, menos diámetro, menos sangre que pasa durante el primer tercio, menos sangre que pasa durante el segundo tercio y menos sangre que va a pasar durante el tercer tercio cuando se contraiga el corazón, a pesar de que se contraiga la aurícula, a pesar del esfuerzo que haga la aurícula. Si la estenosis es muy marcada, no va a llegar a pasar toda la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces ese ventrículo va a bombear menos sangre, ¿no? Hacia la circulación. Va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber una estimulación simpática, ¿no? Y aquí va a haber un retorno venoso hacia la aurícula, pero la aurícula no puede vaciar toda la sangre que le llega hacia el ventrículo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a subir la presión en la aurícula. Ya sabemos que eso es mal. Sube la presión en la aurícula, hay estancamiento venoso, sube la presión en las venas, sube la presión a nivel de los capilares y se produce el edema, ¿no? Entonces, también si analizamos desde la perspectiva de la insuficiencia mitral, lo mismo. Durante la sístole, una parte de la sangre va a ir hacia la aorta y otra parte va a volver a la aurícula. Y durante la sístole, recuerden ustedes, debería estarse llenando la aurícula, pero con sangre procedente de las venas. Una buena parte de la sangre que va a llenar a la aurícula va a venir del ventrículo. Entonces también aquí va a haber estancamiento de sangre, aumento del volumen, aumento de la presión, aumento de éxtasis venoso, aumento de presión en las venas, aumento de presión en el capilar y edema de pulmón. Esos son los resultados de estas estenosis y insuficiencias, tanto de la aorta como de la mitral. Por eso son valvulopatías peligrosas. Hace un momento veíamos que una insuficiencia valvular media va a disminuir el gasto cardíaco, perdón, la reserva cardíaca 200%, 100%, ya no del 400 al 300, ¿no? Y definitivamente en una insuficiencia valvular severa, la reserva cardíaca va a quedar en cero. De hecho, el corazón va a estar totalmente insuficiente para poder enviar la sangre que el organismo necesita. Por ejemplo, una insuficiencia mitral, bueno, solamente el corazón, dependiendo del grado de la insuficiencia, el corazón va a bombear una parte, el ventrículo va a bombear una parte de la sangre hacia la aorta y la otra hacia la aurícula. Esa parte que va hacia la aorta va a ser menos de los 70 ml. Y si es menos de 70 ml, ¿qué va a ocurrir? Va a caer el gasto cardíaco. Entonces,
todo esta seguidilla de alteraciones van a terminar con un edema agudo del pulmón, ¿no? E incluso una fibrilación auricular por el aumento del volumen de la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Bien, también durante el conducto arterioso permeable va a ocurrir esto porque la sangre, o sea, el corazón va a bombear sangre hacia la aorta, pero también hacia la pulmonar, entonces, porque está el conducto arterioso permeable, entonces se va a producir un soplo que va a nivel de la arteria pulmonar, y durante la sístole y durante la diástole, o sea, va a ser un soplo durante los dos periodos del ciclo cardíaco. A este soplo se lo conoce como soplo de la maquinaria. Bueno, ustedes han venido por lo menos ver una película que los que han visto Harry Potter, han visto ese tren a vapor, ¿no? Esa locomotora a vapor que se ve que produce un sonido, ¿no? Permanente de salida del vapor por sus calderas. Exactamente, por eso se llama el soplo de la maquinaria. O sea, los semiólogos de ese tiempo, cuando establecieron los criterios y comparaciones de lo que oían en el corazón, lo compararon con una de estas locomotoras, que era lo que había en este tiempo y que ellos utilizaban para viajar, los trenes movidos por estas máquinas a vapor. Y en general había mucho, la máquina a vapor se había desarrollado en esa época. Entonces compararon al sonido que produce este soplo con esas máquinas a vapor, ¿no? Mediante la sístole y la diástole se produce un sonido cuando se ausculta el área pulmonar. Bien, también la tetralogía de Fallot, la persistencia del conducto permeable, la comunicación interventricular, aquí vean, mezcla de las sangres totalmente y una insuficiencia cardíaca total que va a hacer que estos niños nunca tengan sangre suficientemente oxigenada, siempre que tienen, están con cianosis, por eso son niños azules, ¿no? Se hipertrofia el ventrículo derecho, y generalmente esta tecnología de fallo no es compatible con la vida. Bien, entonces hasta aquí vamos a quedar. Hoy terminamos este tema y terminamos con esto también. Circulatorio. A partir de la próxima clase ya vamos a entrar a la próxima unidad, que es renal. Sí, es renal. ¿Ya? Mañana entonces empezamos con la fisiología del sistema renal. No sé si tienen alguna pregunta, algunos. Son dos. Bueno, pero buenos días. Los circulatorios, pero también con no. No, ya, no, solamente hasta aquí. Gracias. Ya, entonces, mañana continuamos con nuestro avance, ya cambiando de unidad, vamos a pasar a renal. Bueno, gracias por su atención, que tengan un buen día, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias, doctor. Chao.